Bien, fíjense, acá nosotros nos vamos a empezar a introducir en tercera categoría, y no solo en tercera categoría, sino en sujetos que, por un lado, tienen contabilidad que le permite confeccionar balance, y por el otro, son sujetos del impuesto y de la obligación. ¿Qué significa esto? Y son los sujetos enumerados en el 69. O sea, son todas las sociedades que para la ley de ganancias se llaman sociedades de capital. Son esas sociedades que determinan y pagan el impuesto en su cabeza. Las sociedades que no son de capital, por ejemplo, una sociedad de la sección cuarta de la ley de sociedades, o sea, las sociedades de hecho irregulares que eran antes, o una sociedad colectiva, son sujetos del impuesto, pero no lo pagan al impuesto, no son sujetos de la obligación, decimos. Son sujetos del impuesto, pero no sujetos de la obligación tributaria. ¿Qué significa esto? Que esos sujetos van a determinar la ganancia y la van a distribuir en cabeza de sus socios. En cambio, y esos socios van a incorporar la ganancia con el resto de sus ganancias y van a pagar una alícuota global, progresiva global. En cambio, los del 69 son los que son sujetos del impuesto y sujetos de la obligación tributaria. O sea, van a determinar la ganancia, van a determinar el impuesto y los van a pagar ellos mismos. Y son la sociedad anónima, las sociedades de responsabilidad limitada, las SAS, las SAU, las comanditas. Entonces, todos esos sujetos van a tributar el impuesto en su cabeza. Los otros lo que van a hacer es determinar la ganancia y distribuirlas. Como todos estos sujetos, personas jurídicas, todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad por el 322, creo, del Código Civil y Comercial, todos estos sujetos tienen una forma particular de determinar la ganancia y son además sujetos de tercera categoría. Entonces, le dice la norma, si tienen contabilidad, parten del resultado contable y ajustan ese resultado contable, o sea, le hacen las adecuaciones a ese resultado contable a los fines de convertir ese resultado contable en resultado impositivo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay deducciones que quizás la ley de ganancia admita, pero la contabilidad no registre, o hay gastos que están registrados contablemente, pero que la ley de sociedad, la ley de ganancias, no los admite como deducciones, o por lo menos no en su totalidad. Entonces hay diferencias en el tratamiento tanto de ingresos como de deducciones. En contabilidad hablamos de ingresos y gastos, ingresos, costos y gastos, y en impuestos hablamos de ingresos y de deducciones. Entonces hay diferencias. Pero lo particular en estos casos son que tienen contabilidad que se parte del resultado del ejercicio. Fíjense, si yo tengo un resultado, un estado de resultado, yo tengo que partir de este resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio es mi dato de inicio. Y a este resultado del ejercicio yo le tengo que ir haciendo determinados ajustes para llegar al resultado impositivo. La tercera categoría tiene un artículo especial o específico de deducciones. Entonces hablamos que en el artículo 87 decimos que en el artículo 87 están las deducciones especiales de la tercera categoría. Probablemente más que deducciones especiales, son tratamientos especiales que le da la ley a determinadas deducciones. ¿Por qué? Porque deducciones es todo lo necesario para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Pero acá puede suceder que le dé un tratamiento especial donde esa deducción se va a admitir
que se impute en determinada cantidad de tiempo, o esa deducción va a tener un tope. Entonces son tratamientos especiales que le da a determinadas deducciones de la tercera. Entonces son tratamientos especiales exclusivamente aplicables a la tercera categoría. Ese artículo 87, obviamente también el artículo 82, 83, 84, que son comunes a todas las categorías, y el 88, que son las no admitidas, pero particularmente este artículo 87 yo tengo que considerarlo, tienen que leerlo, tienen que estudiarlo detenidamente, a los efectos de poder aplicar el impuesto a un sujeto de la tercera categoría y puntualmente a un sujeto que lleva contabilidad. Entonces, nosotros decimos que partimos del resultado del ejercicio y a ese resultado del ejercicio le vamos a ir haciendo ajustes. Bien, y acá vamos a decir que tenemos que tener especial consideración en el artículo 87. ¿Qué otros artículos tenemos que tener en consideración? Desde el artículo 50 en adelante hay normas, no de deducción, pero hay normas especiales de la tercera categoría sobre evaluación. Normas sobre evaluación. Y esas normas sobre evaluación están justamente ahí porque, en definitiva, en algún momento un activo se va a convertir en gasto. Entonces, de acuerdo a cómo yo evalúe el activo, voy a poder llevar a cabo la deducción posterior. Ejemplo típico es el costo de ventas. El costo de ventas, ¿cómo se determina? Y se determina en función a una ecuación. A la típica ecuación de costo donde a la existencia inicial se le suman las compras y se le restan las ventas, la existencia final. Fíjense, esto es un dato de lo que ocurrió en el ejercicio, pero estos son justamente dos valuaciones. Eso que yo estoy teniendo ahí son dos valuaciones de activos. Activo al cierre y activo al inicio del rubro mercaderías. Entonces, si la ley no me define cómo se evalúan estos dos componentes de esto que termina siendo una deducción, el contribuyente tranquilamente va a poder manejar cuánto es su deducción por costo de venta. Porque dice, bueno, yo voy a evaluar, no sé, al costo al BNR, al valor neto de realización. O yo voy a evaluar el costo histórico de la adquisición sin ajustar. Entonces, la forma de determinación de esta evaluación incide directamente en el costo y el costo incide directamente en el resultado. Entonces, independientemente de las normas contables que se aplicaron acá para llegar a este resultado contable, la norma impositiva prevé en el artículo 52 cómo se evalúan las existencias. Entonces, el artículo 50 me está diciendo, después lo leen, cómo se va a atribuir el resultado en el caso de que no sea una de las sociedades de capital. ¿Se acuerdan que yo le dije que son las que no son de capital, la colectiva, la sociedad de hecho, son sujetos del impuesto, pero no de la obligación? Entonces, distribuyen las ganancias o los resultados en cabeza de los socios. El artículo 51 me habla de la ganancia bruta. ¿Cuál es la ganancia bruta? Y la que se determina en función a la venta menos el costo. El artículo 52 en adelante, inclusive hasta el 57, habla de valuaciones de bienes de cambio. Porque habla de una empresa comercial, habla de una empresa industrial, habla de una empresa agropecuaria, habla de bienes de cambio inmuebles.
¿Mm? Y después el 58 ya me va a entrar a definir lo que son las evaluaciones de los bienes de uso. ¿Y por qué es importante la evaluación impositiva de los bienes de uso? Y porque el bien de uso activo se transforma en algún momento en amortización deducible. Entonces me va a decir cómo determinar el costo computable para los bienes de uso. Entonces la ley se encarga de las evaluaciones de activos. ¿Por qué? Y porque en algún momento esos activos se convierten en gastos, o sea, en deducciones. Entonces eso es lo que ustedes tienen que, a partir de ahora, empezar ya a estudiar. Tercera categoría, valuaciones. Y tercera categoría, deducciones especiales, que están en el 87. Hoy vamos a ver un punto particular de evaluaciones y un punto particular de deducciones. Entonces, fíjense, yo le acabo de decir, después también lo tienen que leer un poquito más, explayarse un poquito más con la teoría con esto, pues yo les acabo de decir que como esta es una sociedad que lleva libros, necesariamente debe partir del resultado contable. Y al resultado contable hacerle todos los ajustes necesarios para arribar al resultado impositivo. Entonces el resultado contable del ejercicio, y ahí normalmente nosotros hablamos de columna 1 y columna 2, porque estamos acostumbrados, pero en realidad si ustedes lo ponen en términos contables, acá van los ingresos y acá van los gastos. Entonces, el resultado contable fue ganancias, y si fue ganancia fue un ingreso. Y de ahí partimos y empezamos a hacer los análisis. Necesariamente ustedes siempre van a tener observaciones al resultado. Es más, pueden tener cuadro de gasto y demás. Este es bastante simple como para empezar. Y lo que les estaba mostrando acá es que tenemos venta, costo, y acá, fíjense que acá ya tenemos algo que por lo menos llama la atención, que está restado al resultado el impuesto a las ganancias. ¿Qué impuesto a las ganancias? Y el contable. Si se acuerdan algo de contabilidad, acá tenemos el impuesto diferido. Entonces el impuesto contable dista bastante de lo que es el impuesto impositivo. Si llegaron a ver impuesto diferido, sabrán que es bastante diferente. Bien, el impuesto a las ganancias. ¿Se puede deducir del mismo impuesto a las ganancias? Porque fíjense que está deducido. Si yo digo, esta va a ser mi ganancia sobre la cual voy a pagar impuestos, 294, significa que me permitió deducir el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿el impuesto a las ganancias es deducible del mismo impuesto? Y ahí tenemos que ir a mirar el artículo 88. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos persona humana, el impuesto a las ganancias del periodo anterior que se pagó en este periodo no iba al cuadro de determinación de la ganancia, iba al cuadro de justificación, porque decíamos que no era una deducción admitida. ¿Y por qué decíamos que no era una deducción admitida? Y porque está en el 88D. Y el 88, siempre de la vieja numeración, establece las deducciones no admitidas. Y el D puntualmente habla de el impuesto de esta ley. Entonces, el primer ajuste que yo tengo que hacer en mi resultado contable es del cargo contable del impuesto a las ganancias. Porque este impuesto de 126 no es una deducción admitida. Entonces yo lo tengo, como está restado acá, lo tengo que sumar. Acá lo que tienen que tener bien en mente y manejar bien es la partida doble. Y cómo se hicieron las registraciones contables. Porque nosotros, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar anulando cosas que hizo la contabilidad. Entonces tenemos que saber que sí, la contabilidad registró un gasto, lo registró al debe. Y si yo lo quiero anular, lo tengo que registrar al haber. Entonces necesariamente tienen que manejar
los asientos contables. Bueno, primer ajuste que hago, sin ninguna observación que me haga el caso, yo ya me doy cuenta que el cargo contable por impuesto a la ganancia no es deducible por 88 inciso D. Bueno, así ahora. Después, entre las observaciones que me hace, me dice, bueno, el inventario físico al cierre. ¿Y qué tiene que ver el inventario físico al cierre con mi determinación de la ganancia? Y mucho, porque de la evaluación depende el costo de venta. Entonces, acá lo único que vamos a mirar en este caso es la evaluación de la existencia final, que en definitiva es la más importante. Fíjense, si el costo de venta, vamos a hacer acá, el costo de venta es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final, a mí lo que me va a interesar es justamente cómo se evaluó la existencia final. Entonces yo voy a decir cuál es la existencia final contable y cuál es la existencia final impositiva, para hacer esta diferencia. Y después vamos a ver cómo esa diferencia repercute en el costo. Por el momento vamos a dejar las compras y la existencia final para otro momento. Bueno, entonces yo voy a tener que... Esto es una empresa comercial. Como empresa comercial, ¿qué es? Tiene que aplicar artículo 52, inciso A. Entonces buscamos el artículo 52, inciso A, y me dice que el inciso A me establece las normas de evaluación para mercadería de reventa, materias primas y materiales. Bien. Y me dice que hay reglas. Hay reglas. ¿Cómo yo voy a evaluar la existencia final? Bueno, la primera regla, o el método normal, es que yo evalúe la existencia final en función a la última compra que realizó la empresa en los 2 meses previos al cierre del ejercicio. La última compra de los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio. Después me dice, o considera, ¿qué pasa si no hay compras en esos 2 últimos meses? Bueno, si no hay compras dentro de esos 2 últimos meses, la existencia final se tiene que evaluar a la última compra del ejercicio. Y ahí ya aclara, actualizada por inflación. Bien, hay una discusión de si se actualiza o no, pero la dejamos por ahora. Puede suceder que no haya compras durante el ejercicio. Bueno, entonces me dice, bueno, se van a evaluar al valor que tenía el inventario impositivo al inicio. Entonces son compras los últimos meses, si no hay la compra del ejercicio, la última del ejercicio, y si no hay el valor impositivo al inicio. Bien, cuando hablamos de compra, ¿qué se considera valor de compra? Bueno, entre la ley y el decreto definen ese valor de compra como el valor de costo de contado. O sea, tiene que excluirse los intereses. Entonces, si yo tengo una compra de 100 pesos, pero resulta que si yo la hubiera pagado de contado, esos 100 pesos no eran 100, sino que eran 90, me está dando la pauta de que hay intereses financieros implícitos. Bueno, yo tengo que evaluar al valor de contado, o sea, segregando los costos financieros hablando en términos contables. Entonces, eso no va dentro del valor de compra. Que sí va, o sea que hay que cargarle, agregarle. Y bueno, hay que agregarle los gastos o todos los gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser comercializado. O sea, flete, acarreo, todos los gastos necesarios para que el bien esté puesto en el lugar o en el salón de ventas, por ejemplo. Entonces eso se suma al costo. Y así se determina el costo de la existencia final. Esa es la regla general. Esa regla general a su vez se divide en 3.
Pero hay excepciones a esa regla general que es al costo de última compra. Una de esas excepciones está en la misma ley en el artículo 56. En el artículo 56 me habla del costo en plaza. Entonces me dice, bueno, vos tenés que evaluar el precio de última compra. Pónganle que le dio 100. Pero acá el 56 le está diciendo, bueno, pero espera, ponele que la compra fue, acá estamos cerrando en julio, al 31 de julio. La compra fue en junio. La compra fue en junio. Y en el medio, entre la última compra y el cierre del ejercicio, resulta que hubo una depresión o salió otro producto que lo reemplaza al mercado, con lo cual el costo de reposición de ese producto no es 100 ya, es 80. Entonces me dice, en esos casos, a opción del contribuyente, en esos casos y a opción del contribuyente, lo que puede hacer es evaluar al costo en plaza. Al costo de reposición sería. Porque, ¿y qué le pide? ¿Qué le exige como requisito? Bueno, la prueba. Yo tendré que tener una lista oficial del proveedor de que ese costo al cierre del ejercicio es 80 y no es más 100. ¿Es conveniente eso? Sí, fíjense en la ecuación de costo. Si yo tengo que el costo de compra era 100, yo estoy restándole 100 al costo de venta. Pero yo ahora digo, no, el costo de reposición es 80, entonces evalúo 80, le estoy restando 80 al costo de venta. A mí, a los efectos de tener mayor deducción, ¿me conviene restarle 100 o me conviene restarle 80? Y me conviene restarle 80. Porque esto, al restar, disminuye el costo. Y si disminuye el costo, significa mayor ganancia. Entonces, a mí me conviene, obviamente dentro de los parámetros legales, evaluar la existencia final lo más bajo posible. Por eso conviene, si el costo en plaza es menor, evaluarlo al costo en plaza. Esa sería una de las excepciones a la regla general. La otra, o las otras dos excepciones a la regla general, están en el decreto reglamentario, en el artículo 86. El artículo 86 del decreto reglamentario tiene dos párrafos. Uno, básicamente le está diciendo, bueno, si tu stock de mercadería, si tu inventario es muy complejo de evaluar, fíjense, piensen ustedes, tienen una ferretería, donde tienen 1.000 millones de artículos, imagínense con un montón de proveedores, lo que les va a costar sacar el costo de última compra. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a mirar. Primero tenemos que tener definido todos los artículos. Después tenemos que tener definido quién es el proveedor que nos vendió ese artículo, que inclusive puede ser más de uno. Después tenemos que buscar la última factura de ese proveedor. Entonces se convierte en altamente complejo. Entonces le dice, bueno, si es altamente compleja esa evaluación, te dejo evaluar todo al costo de reposición. Al costo en plaza le dice. ¿Qué sería un costo de reposición? Entonces tenemos una que es alternativa, si fuera menor el costo de reposición. Tenemos otra que también es una alternativa, una opción del contribuyente, en el caso de que sea muy difícil aplicar el principio general. Y tenemos la tercera alternativa para el contribuyente, que está destinada a los bienes o a los productos que están rotos, deteriorados, le dice, fuera de moda, con mermas. Entonces, en esos casos de esos productos, obviamente que esos productos no tienen un costo de reposición, porque no hay un mercado, no tengo un proveedor que me venda cosas rotas, no tengo un proveedor que me venda cosas fuera de moda. Entonces no tienen un costo de reposición. Pero en esos casos, esos productos lo que sí tienen es un valor probable de venta. Entonces le dice, cuando se trate de bienes de cambio, excepto inmuebles, fuera de moda, deteriorados, mal elaborados, que hayan sufrido mermas o perdido valor por otras causas similares, los mismos podrán valuarse al valor
probable de realización menos gasto de venta. ¿Qué significa eso? Y bueno, en esos casos vas a poder evaluar a lo que vos lo estarías vendiendo menos los gastos directos de venta, que podría ser una comisión, por ejemplo. Esas son las 3 excepciones al principio general de evaluación de existencias de mercaderías de reventa, que está en el 52A. Entonces, con ese marco normativo tendremos que aplicarle al caso. Fíjense que la existencia contable, vamos a decir los datos también, ¿no? La existencia contable es de 1.250.000 pesos. Lo que yo tengo que definir es cuánto o cuál es la existencia impositiva. Y dice que los productos son X, Y y Z. Del producto X hizo el inventario. Ya van a ver que en el decreto reglamentario les exige que ustedes tengan un inventario al cierre que esté discriminado por artículo en cantidades y descripción. Del producto Y, el inventario arrojó 480 y del Z 224 unidades. Este es el artículo. Estas son las cantidades. Y este es el costo impositivo. Bueno, ¿cómo se determina el costo impositivo? Y tengo que ir a la regla general, la última compra. Entonces yo me voy a fijar si para cada uno de los productos tengo última compra. Fíjense que dice, del producto Y me muestra 2 compras, una el 12 de julio y otra el 3 de mayo. Bueno, la regla o la secuencia es la última compra en los 2 últimos meses previos al cierre. Esa última compra en esos 2 últimos meses previos al cierre es esta. Esa compra debería ser una compra normal. ¿Qué significa compra normal? Bueno, si yo constantemente durante todo el ejercicio fui comprando un promedio de 100 unidades, cada vez que yo me contraté con mi proveedor le compré 100. Resulta que la última compra del año le compré 2.000. Bueno, esa no es una compra normal regular. Entonces yo no puedo tomar ese costo a los efectos de la evaluación. ¿Por qué? Porque es una compra normal. En principio, fíjense que acá fue comprando 2.000, 1.700, son compras razonables. Entonces, esta sería una compra representativa, normal. Dice que compró 1.770 unidades, la cantidad comprada en principio acá no me sirve, salvo para lo que ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de existencias finales. A 910 pesos cada una. Entonces el costo sería 910. Pero yo le dije, ese 910 es valores de contado. Acá no me da datos, así que yo supongo que es de contado. Y debería incluir todos los gastos necesarios para poner en condiciones de venta. Fíjense que se abonó flete, por esta compra se abonó un flete de 15.000. Bueno, entonces yo tengo que evaluar a 910 más el proporcional de este flete. Bueno, entonces 910 más el proporcional del flete. ¿El flete cuánto salió? 15.000. ¿Cuántas unidades trajo? Y 1.700. 1.770. Entonces, el flete salió 8 pesos con 50 con 47 por cada unidad. Entonces, el costo del producto a los efectos de la evaluación es 918 pesos. Me voy al segundo. El producto Y. El producto Y dice que la última compra es de abril de 2019. Bueno, evidentemente compras durante el ejercicio, durante los últimos 2 meses previo al cierre del ejercicio, no tengo. Entonces me voy a la última compra del ejercicio. Bueno, esta es la última compra del ejercicio. Lo único que me dice cuando hago la última compra del ejercicio es que se tiene que ajustar por la inflación. Nosotros no lo vamos a hacer, porque inclusive en estos puntos está discutido si se ajusta o no. Entonces, ¿cuánto compró? 181 unidades a 115. No, a 1.115, a 1.150.
Bueno, la cantidad de unidades no me interesa acá. Tengo 1150. El tema es que esos 1150 tuvieron un descuento del 5%. O sea, no me salió 1150, me salió 1092,50. Ese es el costo porque yo lo tengo que evaluar a valores de contado, sin incluir el costo financiero. Sí los gastos necesarios, pero acá nos dice que tenga. Y el producto Z dice que no se registraron compras durante el año. Y la evaluación al inicio era 430 pesos. Y después me habla del precio de venta al cierre. A ver, en el único caso que yo puedo usar precio de venta o valor probable de realización es cuando el producto esté fuera de moda, roto, con mermas. Y no es el caso porque no tengo datos. Entonces, todo esto que dice acá, del precio de venta al cierre y la utilidad, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando del 52, inciso A. Cuando yo estoy hablando del 52, inciso A, el costo de evaluación está dado por el costo de compra. Y la única excepción al costo de compra sería cuando el producto esté fuera de moda, por ejemplo. Y no es el caso, por lo menos no tengo datos. Entonces, si no tengo compra dentro de los 2 últimos años, dentro de los 2 últimos meses, no tengo compra dentro del año, me voy al costo o al valor impositivo al inicio. Lo único que podría yo hacer acá es probar que el costo de reposición podría ser menor y lo podría evaluar a eso, o probar que está deteriorado o con merma, pero no es el caso, así que no dice nada. Así que yo lo tengo que evaluar a 430 pesos. Vamos a poner aquí una columna. Fíjense. Entonces yo voy haciendo 480 existencia final por los costos respectivos. Vamos a hacer así nomás. Me da 1.309.000 de evaluación impositiva. A la pregunta que uno se tiene que hacer acá es la siguiente. Fíjense, contablemente le resté 1.250.000. Impositivamente le tendría que haber restado 1.309.000. O sea que le resté menos. Si le resté menos, tendría que, para pasar de la existencia contable a la impositiva, debería aumentar la existencia final. Si aumenta la existencia final, significa que le tengo que restar más al costo. Si yo le resto más al costo, ¿qué voy a tener? ¿Mayor o menor costo? Voy a tener mayor costo. ¿Por qué? Porque le estoy restando más a la ecuación. No, perdón, menor costo. Menor costo porque le estoy restando más a la ecuación. Perdón. Si yo tengo menor costo, ¿qué voy a tener? Mayor utilidad. Entonces, si yo resto mayor existencia final, tengo menor costo. Si esto sube, esto baja por el signo. Si esto sube, esto baja. Si esto baja, significa que tengo ganancias. Si yo tengo ganancias, significa que tengo que incorporar a columna 2 el ajuste en el costo de venta. El otro ajuste que vamos a analizar, y con eso terminamos, es el de los incobrables, o la deducción por malos créditos. En realidad habla la ley. La ley prevé esto en el artículo 87, inciso B. Y uno acá tiene que leer con detenida atención lo que dice la ley y después lo que dice el decreto. La ley dice lo siguiente. Dice, de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir. Y en el inciso B habla de los castigos y previsiones contra malos créditos
En ningún lado dice incobrables. Dice malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Y después dice la DGI podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar los castigos. Pero la ley dice que son deducibles los malos créditos. Ni siquiera dice incobrables. Dice malos créditos de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad de la que estoy hablando, ¿no es cierto? Después el decreto reglamentario se ocupó de reglamentar eso a partir del artículo 133. Por ahora nos salteamos el 133, 34 y 35 y vamos directamente al 136. En el 136 lo que hizo el decreto dijo que fue, cualquiera sea el método que se adopte, porque yo puedo optar por calcular una previsión o deducir los incobrables efectivos del ejercicio, después ya vamos a ver. Cualquiera sea el método que se adopte, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzca. No pudiendo deducirse quebrantos por incobrabilidades, cuando se verifique alguno de los siguientes índices de incobrabilidad. El decreto ya dejó de hablar de malos créditos y empezó a hablar de incobrable. Con lo cual, la reglamentación, si se quiere, hace una restricción de lo que dijo la ley. Y eso fue lo que trató la jurisprudencia en casos como Telefónica, Banco Francés, después vamos a ir subiendo, creo que ya deben estar en el aula, donde la empresa no cumplía con ninguno de estos índices que vamos a ver acá, por lo tanto la DGI le dijo, eso no es incobrable para vos. Discutieron, llegaron hasta la Corte, ¿y qué dijo la Corte? La Corte dijo, ¿qué dice la ley? La ley habla de malos créditos según los índices. A ver, vos Telefónica, ¿cuándo hiciste la deducción del incobrable? No, yo la deducción del incobrable lo hice cuando resulta que no me pagó, le llamé por teléfono, le intimé a que me pague y tampoco me pagó. Entonces le corté el servicio. Y lo deduje como incobrable. Porque además en mi contrato figura que te va a cortar el servicio y se termina la relación comercial. Y ese era considerado un mal crédito conforme a la costumbre del negocio. ¿Por qué? Porque lo hace así Telefónica, lo hace así Telecom, lo hace así Personal, lo hace así AMX, claro. Entonces eso es, de acuerdo a los usos y costumbres del ramo, es algo normal. Pero eso no está previsto en el decreto. Entonces la DGI le dijo, esto no es un incobrable. ¿Qué le dijo la Corte? Bueno, el artículo 136 es inconstitucional si restringe la interpretación de la ley. Entonces, si el contribuyente prueba que conforme a los usos y costumbres de su actividad puede ser considerado un mal crédito, va a ser deducible por más que no esté previsto en el 136. Normalmente nosotros para los prácticos, no para la teoría del final, para los prácticos, lo que hacemos es aplicamos el 136 a rajatabla. Si está en el 136 es incobrable, si no está, no es incobrable. No es deducible sería. Pero para el final usted tiene que hacer todo este desarrollo teórico a los efectos de explicar cuándo un crédito sería deducible porque es mal crédito conforme a la ley. Bien. ¿Qué considera el decreto como incobrable? Hay dos partes. En el 136 se divide en dos partes. En la primera parte va a ser incobrable si se verifica cualquiera de las cosas que están enumeradas. Cualquiera. Cualquiera. De estas que están acá, cualquiera. Ya sea que se verifique el crédito en el concurso, que se verifique que yo tengo una resolución judicial en el concurso que diga que el crédito es admitido en el concurso. Que se declare la quiebra, que yo tenga una resolución judicial que decrete la quiebra del deudor, que desaparezca fehacientemente el deudor, que eso es lo que hablábamos hoy cuando hablamos de primera categoría, que desaparezca fehacientemente el deudor. Es decir, que yo haya hecho un esfuerzo para encontrarlo, que lo pueda probar a ese esfuerzo y que no aparezca. Tiene que estar baja la quit,
tiene que haber desaparecido del domicilio, tiene que estar probado que desapareció y que no lo puedo encontrar. O que se inicien acciones judiciales, yo le tengo que interponer una demanda para el cobro de mi crédito, no hace falta la carta, no es suficiente la carta de documento, la intimación, la conciliación, no, yo tengo que iniciar una acción judicial. O que haya una paralización manifiesta a la operación del deudor, que haya cerró, le cayó un meteorito en el medio del local comercial y no puede abrir más porque no existe más el local comercial. Paralización. Que la fábrica haya sido tomada por los empleados y tenga un problemón gravísimo y no puede salir de eso, al cierre, ¿no? O directamente que haya prescripto la deuda, que hayan pasado los 5 años o los 2 años según el Código Civil y Comercial, pero que haya prescripto, que yo no tenga posibilidad de cobrarle judicialmente. Cumplido cualquiera de esos índices, yo lo puedo deducir en el impuesto. Si no se cumplen ninguno de esos índices, el decreto establece una pauta para créditos de escasa significación o significatividad. ¿Por qué? Y porque con un crédito bajo capaz que yo no inicie una acción judicial, porque me va a costar más el abogado y todas las costas y la tasa de justicia y los gastos de carta de documento, que directamente no cobrarlo. Entonces, para gastar más plata y no poder cobrar el crédito directamente, no lo hago. Entonces, nunca sería deducible. Entonces, esas consideraciones hizo el reglamentador y estableció pautas especiales para los créditos de escasa significatividad. Y dijo que en estos casos, lo que va a tener que hacer el contribuyente es probar que se cumplan una serie de condiciones y que se cumplan todas. Acá no es una, son todas. Primero, que el crédito no supere los 45.000 pesos. Que eso se actualizó en 2018, así que depende de la ley que tengan. Abajo la separata de Repar establece una llamada donde les dice cuánto el monto. Bueno, a partir del 2018 es 45.000 pesos. O sea, una condición es el monto. No tiene que superar los 45.000 pesos. Bueno, la cumplo. Voy a la otra condición. El crédito tiene que tener una morosidad de más de 180 días. Es decir, yo le tuve que haber vendido, tuvo que haber pasado el plazo para pagarme y desde que venció hasta el cierre del ejercicio tuvieron que haber pasado al menos 180 días. No, más de 180 días, perdón. Más de 180 días. ¿Se cumple la segunda condición? Bueno, tengo que cumplir una tercera condición. La tercera condición es que yo le tuve que haber notificado fehacientemente. Fehacientemente que yo tenga la prueba de que recibió la notificación. Notificación fehaciente es notificación con carta documento, porque la carta documento tiene el aviso de retorno de que recibió. Es con escribano, me va a salir bastante caro, pero es con escribano. Es fehaciente. Por mail sirve, no, porque no es fehaciente. Por teléfono sirve, no, porque no es fehaciente. Por carta simple sirve, no, porque no es fehaciente. Tiene que ser notificación fehaciente. Cumplida la tercera condición, tengo que cumplir una cuarta, que es que yo no opere más comercialmente con ese cliente que me está debiendo. No significa que yo no le venda más a crédito. No le tuve que haber vendido más. Ni he contado ni con tarjeta, tuve que haber cortado la relación comercial con ese cliente. Cumplida esas 4 condiciones en forma conjunta, va a ser deducible como incobrable según el decreto reglamentario. Y eso es lo que tenemos que aplicar nosotros acá. Bien. Si vamos al ejercicio, acá hay que entrar a pensar. ¿Por qué? Porque dice que la empresa lo que hace es contabiliza una previsión. Entonces, contablemente uno lo que hace es, si la venta es de este ejercicio, obviamente la incobrabilidad va a ser del siguiente, recién se va a verificar en el siguiente. Pero como yo tengo que aparear ingresos y gastos, yo digo, bueno, voy a hacer una estimación de lo que en el ejercicio siguiente se van a verificar como incobrables y los voy a registrar en este ejercicio. Entonces voy a castigar este ejercicio contable. ¿Por qué? Porque los incobrables se corresponden a venta de este ejercicio. Entonces se hace una previsión.
Como toda previsión, es una estimación en función a lo que uno entiende o conoce de su negocio. Pero sigue siendo una estimación y por lo tanto subjetiva. En el impuesto a las ganancias, ninguna previsión es deducible. La única excepción que hay es la previsión para incobrables, pero es la previsión para incobrables calculada según el decreto reglamentario, que después lo vamos a ver. No es la previsión contable, es la previsión impositiva. Entonces, yo en el impuesto a la ganancia puedo usar el sistema de previsión o puedo usar el sistema de que deduzco los incobrables cuando aparecen. Pero siempre el impositivo. La previsión contable no tiene efecto en el impuesto a las ganancias, porque yo ni sé cómo la calculé. Entonces, fíjense, acá hay que entrar a mirar y a analizar y a desmenuzar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que se registró acá. Fíjense, ¿cómo funciona la previsión? La previsión, vamos a hacer los asientos acá. En el ejercicio anterior, fíjense que yo tengo acá la previsión del ejercicio anterior. Vamos a poner ejercicio 2018 del ejercicio anterior. ¿Qué hizo la empresa? Y la empresa hizo una registración de un quebranto estimado por incobrables. Hizo una cuenta de gasto y ya registró 150.000. O sea, adelantó el gasto que va a tener cuando se produzcan los incobrables. ¿Para qué? Para emparejarlo con los ingresos, porque las ventas son de este ejercicio. Y dijo a previsión para incobrable. Y esta es una cuenta que regularizaba o regularizó su activo. Entonces reconoció menos créditos, menos saldo de créditos por cuenta a cobrar, porque ya estimó que una parte no le iba a pagar. Y entonces cargó al resultado del ejercicio 150.000 pesos de gasto. En el ejercicio, que es el que nos interesa, pero está vinculado con lo anterior, 2019, ¿qué es lo que hizo la empresa? Bueno, tuvo incobrables del ejercicio. O sea, hay alguien que no le pagó, evidentemente, por ventas del ejercicio pasado. Esos incobrables del ejercicio, ¿los cargó a resultados? No. Esos incobrables no los cargó al resultado, porque el resultado ya lo había reconocido en el ejercicio pasado. Entonces, en este ejercicio, la empresa lo que hizo fue reconocer en definitiva que no le iban a pagar, pero en ningún momento cargó el resultado porque ya reconoció los resultados en el ejercicio pasado. Entonces hizo 90.000, disminuyó ya la previsión porque eso ya dejó de ser una previsión y ya efectivamente no le pagaron, o por lo menos considera que no los va a recuperar más, y reconoció que al deudor por venta no lo tiene más. Entonces, en lugar de cargar al resultado, directamente jugó con las cuentas de previsión porque el resultado ya había sido reconocido en el ejercicio pasado. Entonces, después, ¿qué fue lo que hizo la empresa? En este ejercicio 2019 reconoció que había ventas que no las iba a cobrar. Entonces lo que hizo fue, como trabaja con previsión, constituyó la previsión del ejercicio 2019. Y hizo quebranto estimado por previsión 190.000, cuenta de gasto, previsión para incobrables 190.000. Y esos son los asientos que uno tiene que entender. Fíjense, en este resultado de 294.000, yo tengo restado esto. En este resultado de 294.000, cuando hablo de gasto de comercialización, yo tengo restado esto.
¿Mm? El quebranto estimado, la previsión. Esa previsión no es deducible. Entonces hay que anular el cargo contable de la previsión. Fíjense que esa previsión es gasto. Entonces, como es gasto, lo tengo que cargar a columna 2 para anular. Porque las previsiones no son deducibles. Ahora, hecha la anulación de la previsión, yo me tengo que enfocar o dedicar a analizar si estos incobrables de 90.000, que no estaban cargados al resultado contable porque trabajaba con previsión, entonces yo tengo que ver si estos incobrables o supuestos incobrables son deducibles impositivamente. Y ahí yo tengo que contrastar esto que está acá con la norma del impuesto, el decreto en realidad. Entonces dice que el cliente 1 le debe 10.000 pesos. Y dice, a ese cliente se le iniciaron acciones extrajudiciales con un estudio de abogados. Se le envió una carta de documento y se lo afectó en el veraz. Bueno, como yo para los prácticos voy a aplicar los índices del 136, yo tengo que ver, primero, si cumple con alguno de los índices de la primera parte, y si no cumple con ninguno de los índices de la primera parte, me voy a la segunda parte a ver si cumple con las 4 condiciones. Entonces yo me fijo, verificación del crédito no hay, declaración de quiebra no hay, desaparición fehaciente no hay, inicio de acciones judiciales no hay porque lo que son acciones extrajudiciales. Paralización de las operaciones no hay y prescripción no hay. No cumplo con ninguno. Voy a la segunda parte. ¿Cumplo con las 4 condiciones? Cumplo con el monto. Cumplo con la intimación. ¿Por qué? Porque tengo intimación fehaciente. No me dice si cumplo con el plazo. Y no me dice si cumplo con el corte de servicio, el corte de operaciones. Como no invento nada, yo no estoy cumpliendo con 2 cosas porque no dice que sí cumpla. Entonces, como yo no cumplo con el plazo y no cumplo con el corte de operaciones comerciales con el cliente, no cumplo con las 4 condiciones. Si no cumplo con las 4 condiciones, no lo puedo declarar incobrable. O sea, no sería deducible. ¿Hago ajuste acá? No. ¿Por qué no hago ajuste? Y porque en realidad este 10.000 está acá adentro. Y estos 90.000 nunca fueron a parar al resultado del ejercicio. Porque estos 90.000 no se cargaron contra el resultado, sino que se cargaron contra la previsión del ejercicio pasado. Entonces, una vez que yo hice el ajuste del cargo contable de previsión, yo me tengo que enfocar a mirar si los incobrables son deducibles o no. Y si son deducibles, va a columna 1, y si no son deducibles, no se hace nada. Entonces el cliente 1 no se hace nada porque no es deducible. Contablemente ya no estaba registrado, impositivamente no es deducible, no se hace nada. El cliente 2 dice 35.000 pesos. El cliente se presentó en concurso preventivo. Al cierre del ejercicio, 31 de julio, la empresa se había presentado a verificar el crédito, habiendo sido calificada como el síndico como admisible en el informe individual. El tema es, ¿qué me pide el índice del 136? Me pide la verificación del crédito en el concurso preventivo. La verificación del crédito en el concurso preventivo no es el informe del síndico, no es la presentación al concurso, es la sentencia del juez, la resolución del juez que declara admisible. Entonces yo no cumplo con el índice. No cumplo con ninguno de los índices que están previstos en la primera parte y tampoco tengo los datos, sí del monto, pero no el resto de la notificación, el plazo y la paralización de no haber operado más comercialmente. Así que tampoco es deducible, porque no estoy en el 136. El cliente 3 me dice que el crédito data una factura de 30 días del 10 de diciembre de 2018, o sea, venció el 10 de enero. Se lo notificó la mora por carta documento y al cierre no se verificó ninguna operación. Bueno,
Acá no hay ninguno de los índices al principio, pero yo me voy a mirar el de escasa significatividad y resulta que cumplo con el monto, sí, porque es menor a 45.000. ¿Cumplo con la mora? Sí, porque yo tengo que empezar a computar el 10 de enero y del 10 de enero hasta el 31 de julio hay más de 180 días. ¿Cumplo con la notificación fehaciente? Sí, porque le mandé una carta documento. ¿Y cumplo con que corté las operaciones comerciales con el deudor? Sí, porque dice que no se verificó al cierre ninguna operación comercial más. Entonces, el cliente 3 es deducible, porque cumplo con las 4 condiciones. Entonces va a columna 1. El cliente 4 me dice que es de 5.000 pesos el crédito. Y es del mes de marzo de 2019. Y se le notificó por carta documento la intimación. Y no se volvió a operar. Y en el mes de julio, a ver, hasta ahí. ¿Cumplo con algún índice de los que está al principio? No. ¿Cumplo con los 4 indicadores o las 4 condiciones de los créditos de escasa significación? ¿Cumplo con el monto? ¿Cumplo con el... No, ya no cumplo con el plazo. No cumplo con el plazo. Sí cumplo con la intimación y sí cumplo con que no volvió a operar. Pero el tema es que no cumplo con el plazo. Y si no cumplí los 4, soné porque no lo puedo considerar incobrable. Hasta ahí no es incobrable. Pero pues dice que en el mes de julio, o sea, en el mes de cierre de mi balance, la empresa dice sufrió un siniestro, se incendió su única planta industrial, por lo que ha cerrado sus puertas hasta resolver cómo continuará con su operatoria. Bueno, ese es uno de los indicadores de tal principio. En el inciso E dice paralización manifiesta las operaciones. Entonces el cliente 4 es deducible porque ha paralizado manifiestamente las operaciones. Obviamente si después vuelve a operar y viene y me paga, voy a tener que devolver el incobrable. Bueno, esos son los ajustes. Yo se supone que sumo las dos columnas, hago la diferencia me queda ganancia, y esta sería la ganancia neta sujeta a impuesto. Y a esta ganancia neta sujeta a impuesto le tendría que aplicar la alícuota que en algún momento, después vamos a ver que en este caso va a ser el 30% porque es ejercicio cerrado. A ver, ejercicio 31 de julio de 2019, sí, al 30%. Una alícuota proporcional. Después ya vamos a ir avanzando con el tema de la alícuota. Después hay una variación ahí que les voy a explicar o les voy a armar un video especial para esa variación en la registración de los incobrables. Entonces voy a hacer de nuevo el tratamiento que le estamos dando a los incobrables y lo vamos a comparar con el supuesto de que no se use previsión contable y el supuesto de que se use previsión impositiva. Entonces hasta acá ustedes tienen que entender lo siguiente. Primero, ¿cómo se determina la ganancia en un sujeto que lleva contabilidad? Se parte el resultado contable. ¿Qué normas hay que aplicar? Las normas de evaluación de activos que van a terminar repercutiendo en el estado de resultado para la existencia de mercadería o los costos de bienes de uso, y las normas del artículo 87 que son las deducciones especiales de la tercera categoría. Con todo eso, más lo que ya fuimos viendo en el artículo 82, 83, 84 y el 88, que son las deducciones no admitidas, tienen que ir armando este tema de los ajustes. En esto, lo que tienen que tener en cuenta es siempre tienen que saber perfectamente lo que hizo la contabilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir anulando los movimientos contables. Y después se va a ir complicando, porque hay que entrar a pensar las amortizaciones, cómo jugaron. Ya vamos a ver el tema de venta y reemplazo. Hay una serie de cuestiones importantes que si no manejan contabilidad se les va a complicar. Se les va a complicar primero porque tienen que entender lo impositivo, pero además van a tener que entender lo contable. Si no entienden lo contable, los ajustes van a salir mal. Es muy poco probable que salgan bien los ajustes. Entonces, bueno, esto es a manera de introducción para saber cuáles son las normas que vamos a ir aplicando y dos de las deducciones más comunes: la evaluación de inventario y
el tema de los incobrables. Hasta acá vamos a llegar hoy. La semana que viene vamos a seguir con algo un poco más complejo de esto, más largo, ya vamos a usar las 2 horas, sí. El impuesto celular lo vamos a hacer puntualmente ya con mini casos. Y después sí vamos a ver cómo impactan en la declaración jurada global. Y bueno, entonces acá para la semana que viene ustedes se tienen que encargar de primero cerrar el tema, ya o ir cerrando el tema de la declaración jurada de una persona humana y empezar a leer por lo menos el artículo 87 y el artículo de evaluación. Y obviamente recordar temas contables. Y a partir de la semana que viene vamos a hacer un caso de estos y ya vamos a estar ya a mediados de abril. Hay que pensar ya que tenemos que entrar a mirar ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos que llegar hasta bienes personales. Así que si estamos pensando en que en junio retomamos las clases y podemos dar el parcial o le encuentra la vuelta a la universidad a la manera de dar el parcial, tenemos que rendir el parcial y tenemos que tener una idea de todos los temas. Entonces, a medida que le van surgiendo dudas, cuestiones, preguntas, me lo hacen saber. Si se puede resolver por el mail o el foro, se resuelve, y si no, se resuelve acá con una explicación así como estamos haciendo ahora. ¿Estamos? Sí, sí. Y sí, porque vos tenés la cooperativa de crédito, por ejemplo, son todas segunda. O lo que pasa es que voy a tener que distinguir. Vos tenés que distinguir la cooperativa de la ganancia que tiene una persona que participa en la cooperativa. Entonces la cooperativa en sí va a tener la exención, porque incluso las cooperativas tienen un impuesto especial, que es el impuesto al capital de las cooperativas. Entonces la cooperativa va a tener la exención. Ahora bien, las ganancias que distribuya la cooperativa pueden o no estar exentas. Entonces te dicen, en las cooperativas de consumo, sí, esa ganancia que distribuye está exenta, pero en las cooperativas de trabajo no, son ganancias de cuarta. Y en otras cooperativas podrán ser ganancias de tercera, porque hacen una actividad comercial. Entonces, vos tenés que distinguir, la cooperativa estará exenta, pero cuando la cooperativa distribuya ganancias, encabeza el perceptor de esa ganancia, puede estar exento si es de consumo, en cuarta, en tercera o en segunda, de acuerdo a lo que hace. Muy bien, ¿estamos? Bueno, cualquier cosa, pregunten. ¿Listo? ¿Nos estamos viendo? Adiós.